Mejor. Entonces, volvemos al contexto del centro educativo, es que puedas revisar el proyecto educativo institucional. Ahí probablemente vas a encontrar la oferta educativa, va a decir que corresponde a una fundación, que esta fundación lleva tantos años y que su Ujú. oferta es técnico profesional, ¿ya? A lo mejor decir si tiene servicio de apoyo a los estudiantes, si tiene, por ejemplo, PIE, si tiene proyecto de integración educativa o no, ¿ya? Ya, ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es la dependencia? Cuando habla de dependencia, si es particular subvencionado, particular pagado, etcétera. Municipal, si fuera el caso. Y la situación de vulnerabilidad también es importante, que a lo mejor ahí la vas a encontrar. Puede ser que, ahora, los proyectos educativos institucionales pueden durar 6 años y a lo mejor no, si es uno que está cerquita de esta fecha, el dato te sirve. Pero si no, tienes que ir a buscarlo a lo mejor a Junaep o a Agencia de la Educación, donde están los resultados SIMSE, ¿ya? También ya, sería bueno que, por ejemplo, miraran los resultados de SIMSE, porque igual te da una radiografía. ¿Cómo hace eso? Busca a través del RBD del colegio, del RBD, que es mm, como el root de los colegios, ya, ¿ya? Y si no es por el root, te metes a Agencia de la Educación o Agencia de la Calidad, escribe resultados SIMSE y va a llegar, escribe en Google resultados SIMSE, te va a llegar Agencia de la Educación o Agencia de Calidad, no me acuerdo cuál es el nombre, y ahí dice, ingresa el nombre de su colegio, ¿ya? Y tú ya. puedes verlo como apoderado. Entonces, como apoderado, tú pones el nombre del colegio y te va a decir los resultados en este caso, porque es solo media, ¿no? Sí, es solo media. Segundo medio, que es el que Ujú. hace, ¿ya? Y si viene un PAES, eventualmente también puedes verlo por resultados PAES. ¿Cachai? Pero SIMSE yo Ya, creo que ahí lo vais a encontrar. Y es muy probable que ahí encuentre información como, por ejemplo, cómo le va a este colegio comparado con otros colegios de la zona, ¿ya? Cómo le va el lenguaje, cómo le va matemática. Entonces, probablemente el lenguaje no les va bien, pero tú puedes decir, yo creo que no les va bien, pero si tenéis el dato, es mejor. ya, A lo mejor no entiendo. coincide con tu colegio, con tu curso, pero sí con el colegio, Ujú. ¿ya? Yo insisto, ahora también en Junaef puede ser que aparezca la situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el Ya, 70% de los estudiantes son de clase media, media baja o son de clase baja. Por ejemplo, el ingreso promedio de la familia es de tanta plata. ¿Sí? Te lo digo ¿por qué? Porque, ya. por ejemplo, un estudiante había escrito, vamos a reservar su nombre, por supuesto, que Ujú. el colegio era un colegio que era de clase media alta porque los estudiantes tenían teléfonos de última generación. Y yo le dije, no, en Ya. realidad es bien engañoso porque precisamente Sí, la tecnología, una de las cosas que hace es precisamente borrar o más que borrar, tratar de emparejar un poco la cancha o ocultar o sea, por ejemplo, es como siempre cuando uno critica de repente a la gente, yo cada vez lo hago menos esto de, oye, la casa se le está cayendo y tiene así una tele. ¿Ah? sí. Claro, pero es que en realidad hay que entender que tiene cierta lógica, porque, por ejemplo, hay gente que no se puede ir de vacaciones, ¿cachai? Ujú. Entonces, tener una tele con un buen Netflix y un buen aparato de sonido puede ser el panorama familiar. Claro. Y está bien, yo no tiene que respetar eso. Entonces, Ujú. pero no por eso va a nacer personas. Dejan de ser Claro, personas claro. De de hecho, escasos hoy recursos. día igual Netflix es un lujo porque está muy caro. De hecho, ya no lo tengo. Ya no lo tengo, lo descarté. De hecho, solo HBO Max y tengo una cuenta, pero la voy a cerrar porque como soy BTR me sale gratis, así que, Ah, ¿sabes? Pero en el fondo tiene que ver con prioridades y un montón de cosas. Entonces tenéis que ir ujú. a los datos ojalá ministeriales o del propio colegio. ¿Ya? Eso por una parte. Entiendo. Después. Y a nivel que está trabajando, segundo medio, estudiantes 43, asistencia media durante la práctica, no sé, por 90, 95%, si partiste algún día porque te pasó algo. ¿Ah? A lo mejor Ah, igual es. eso es asistencia mía. Ah, no, perdón, de los estudiantes. Ah, ya. Ya. Áreas de trabajo, por ejemplo, se trabajó la unidad uno que la unidad uno es tal y tal cosa, o la unidad 2 tal y Ya. tal cosa. O sea, trabajó la unidad uno entre paréntesis, yo en rol de observadora, unidad 2 ya asumiendo trabajo pedagógico en el curso. ¿Ya? Entiendo. Actividades, ¿cómo se estructura la clase? Porque esto es diagnóstico, o sea, esto tienes que haberlo revisado con tu profesor guía, o al menos lo que tú viste. Por ejemplo, ya a lo mejor las clases tienen una introducción, un desarrollo y un cierre, ya estas Ujú. clases siempre se efectúan de la misma manera. Por ejemplo, no sé, actividades de enseñanza usada por el profesor guía,
A lo mejor usa una basada en problemas, a lo mejor una que es teórico-práctica, una que a lo mejor se aborda siempre a partir de un concepto y ese concepto se acercan a ello a partir de preguntas al inicio cada clase para saber qué información manejan, ya sea porque es un concepto nuevo o porque es un concepto que ya se ha visto y se está intentando recuperar información previa, ¿ya? Y a partir Ya, de ello, bla, 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 bla. Eso. En la metodología, en el fondo, consiste en el cómo hace la clase el profesor o profesora. ¿Ya? Nivel ya, de aprendizaje, que es del general del curso, bajo, regular, bueno, sobresaliente, ¿ya? Yo creo que ya. probablemente van a estar entre sobresalientes, muy poco probable, te lo digo, a lo mejor desde el prejuicio, porque obviamente en el caso del lenguaje, el propósito del colegio no es que los estudiantes sean sobresalientes en lenguaje, porque la oferta que ellos tienen curricular es técnica. Ujú. Entonces a lo mejor va a estar en otro lugar. Ahora, para que hagas esto, si tienes el dato o lo puedes conseguir con la profesora, ellos hicieron una prueba de diagnóstico a principio de año. Sí, tengo los resultados de esa Ya, prueba porque tengo acceso a con esos resultados puedes al, decir que en general el curso es bajo, regular, bueno o sobresaliente. Listo, más resuelto. Ya, ujú, sigue bajando. ya. Si quieres puedes ir anotando algunas cositas para que no tengas que ver Ujú. hacerlo como Sí, 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 comentario. estoy tomando apuntes. O acá, o aquí, por ejemplo, insertar comentario, entonces lo pones ahí, para que no se te pierda tanto. Ya, Ya. entonces, objetivo de aprendizaje ya, el 5 de mayo, pero ese el 5 de mayo tú ya empecé, y antes del 5 de mayo ya estabas tú trabajando, Sí, eso le iba a comentar. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la reunión el 17 de abril ya, y el 18 de abril a mí me pidieron ir a reemplazar a una profe de lenguaje que no ya, estaba. Entonces yo cubrí esa semana del 18 al 20 y algo, no me acuerdo. ya, Y el 25 ya acompañé a la mira, profesora. todo eso es trabajo tuyo, igual escribe, igual Ya, escribe, pero lo mira, pongo aquí en esto, sí, porque mira, lo que lo podríamos anoté hacer, en la parte de abajito, mire, déjeme buscar otra ah, ya, pantalla. ok, 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 Lo está bien, anoté aquí, mire, aquí en actividades extracurriculares anoté esto del reemplazo ya, y la bitácora anoté como desde cuando empecé a acompañar a la profe. ya. Yo creo que ahí la bitácora deberías poner lo que incluso hiciste, claro, acompañando, pero sin participar, observando, claro. No, Sí, está bien, ya. Ok, ya, mire. bitácora, ya. Ok, perfecto. Sigue para abajo, sigue para abajo. Ya, Ya, porque eso, entonces esto que estábamos viendo, esto fue, todo esto es la planificación, todo eso. ya, ok, La que yo perfecto. hice, Ya, perfecto. Ya, esta es la que yo hice. Y bueno, y ahí no me dio el tiempo para hacer las 10 semanas. ya, ok. Ya no importa, no te preocupes, dale, sigue. Y Pon ahí bueno, que se ahí cierra el anoté semestre, las cuál actividades cierra el como semestre. extracurriculares, anoté eso de reemplazo. Ya, ok, ya no está bien. Mira, a lo que misma me interesa es la parte donde tú puedas las reflexiones de las clases. Eso es lo que me importa. Ya, ¿Ya? Obviamente a aquí, mí me sirve esto como insumo para hacerme una idea de qué pasó con cada cual. Porque ujú, obviamente yo lo fui a ver, uno siempre va menos veces de las que ustedes están haciendo clase. claro. Entonces, pero Ya. Aquí empecé a anotar las cosas de ya, cuando empecé a acompañar a la profe ya, al ya. curso que a mí me Ok. correspondía. Ya, déjame leerlo, a ver. Dice, se observan ambientes en la sala, pero en general no se perciben problemas de convivencia entre los estudiantes. Hay ciertos estudiantes un poco dispersos, pero con un buen ambiente de estudio y acompañamiento, focalizado, ya, pero con buena compañía, es posible llevar a cabo las clases. El curso está realizando un diorama del libro La contadora de películas de Nanry Granateria en grupos. La presente clase fue para revisar los últimos detalles del trabajo y terminar la rúbrica de evaluación. El diorama fue bien percibido por el curso. Ya, un diorama, qué bonito. Sí, estuvo muy O entretenida sea, esa actividad. en 3D. Sí, y en una caja de zapatos hicieron todos los monitos con plasticina. Ellos tenían como que recrear una escena que a ellos como que más Nos los marcó. marcara. Mm. Ya. Ok, después de reflexión en torno al alcance, ¿qué mejorar, qué fortalecer? Al enfoque de la clase, ahí, ¿no? Debido al enfoque de la clase, Ah, sí, sí. muy mucho que haya que mejorar o fortalecer, por la actividad de las docentes fue más inclinada a guiar a los estudiantes que a otras cosas, que a otras cosas.
Pero, por ejemplo, tú sacas ya, ¿qué mejorar, qué fortalecer? Ya. Entonces, a lo mejor no hay nada, a lo mejor más que fortalecer. Por ejemplo, esto ustedes lo están haciendo porque los estudiantes me imagino que leen poco. Sí, leen bastante poco. Ya. Entonces, es un elemento porque claro, yo estoy pensando, por ejemplo, que si toda la evaluación, porque leyeron el libro completo o un fragmento. Se supone que deberían haber leído el libro completo, Ya. pero en realidad no creo que lo hayan leído. Claro, porque si tú lo piensas bien, lo que está evaluando como instrumento de evaluación no es capaz de evaluar que la lectura del libro completo. Ujú. Entonces, a lo mejor una reflexión podría ser que esta es una actividad muy interesante, pero que debiera ser un porcentaje de la evaluación. Ya, Porque, por ejemplo, bueno, esta es mía, sí, pero lo estoy poniendo ahí para que a lo mejor te sirva para las otras, para que puedas hacer esa reflexión. Por ejemplo, porque no evalúa todo el texto, evalúa una escena, una parte, un fragmento. claro. ¿Sí? Y resulta que más de algunos se puso de acuerdo con otros y hay fragmentos que hicieron dos o tres personas o tres grupos que hicieron el mismo fragmento. No, eso creo que no se podía, no se podían repetir. Ya, ok, eso tenéis que declararlo. O sea, entonces a lo mejor una Ya, fortaleza es esta, que a lo mejor si bien a cada grupo se le asignó o tenía la restricción de tomar, de recrear una escena que no estuviera que no formara parte del trabajo de otros grupos, sí es una evaluación que evalúa parcialmente el libro. ¿Eh? Porque no hay que olvidar que nosotros trabajamos con lenguaje. sí, sí, Entonces, lo entiendo. Entonces, por ejemplo, por última vez les da un fragmento del texto, pero que ellos le leyeran en clase esa parte para repetirla. ¿Cachai? Ya. Ujú. Eso, eso. O sea, Ya. solamente esto no es una crítica al trabajo de la docente, sino que yo no estuve ahí y ella los conoce mejor. Pero cuando Ujú. yo te digo que sí, por ejemplo, evaluativamente hablando, tiene esa restricción o esa Lo limitación. entiendo. Ujú. Entonces, ya, sigamos para abajo. Ya, a ver, Aquí el día 27 fue bastante complejo porque hubo ya, una pelea justo cuando ya. íbamos a iniciar la clase. Cuando llegó a la sala, un alumno del curso que me correspondía con un alumno de otro curso iniciaron una fuerte pelea. ¿A golpes? Sí, a Ya. golpes. Sus amigos estaban pendientes de lo que les fuera a pasar. Esto pasó, yo ya había ido, ¿no? Sí, ya había ido. Y no me había, ya. Toda la clase estuvo muy dispersa, calmando a los que estaban nerviosos, ayudando a los inspectores con información sobre la pelea. Además decía, ok, no se entiende, se fue, o sea, es simple, pues si la clase se va a las pailas, pues, sí, obvio. Sí. No, y lo peor es que fue como justo al inicio. Ya, Tocaron el timbre para entrar y ellos, porque las salas van así, son como así los pabellones. Entonces va primero A y segundo A, primero B y segundo B, y así. Entonces la pelea fue del segundo A, que era mi curso, con un niño del ya. primero A. Yo encuentro que la Entonces fue reflexión, afuera la de la reflexión sala. está súper buena. Entonces, en torno a todo lo que observé en la clase, lo que puedo considerar mejor sería el protocolo a seguir luego de una pelea, ya que como estudiantes de pedagogía nunca nos muestran cómo enfrentar estas situaciones y debemos aprender sobre la marcha. Claro, porque cada curso o cada colegio tiene un protocolo distinto. Ujú. Entonces, perdón, no es que la universidad te pueda enseñar un protocolo, pero sí te tiene que enseñar que existen protocolos. Claro. ¿Cachai? Me parece que Ujú. está súper bien. Ya, sigamos, a ver. 28 de abril, Creo que aquí, bueno, aquí no sigue añadiendo cosas porque ya. me quedé, falté. O sea, no, Ya, no falté, pero me quedé como en eso de la pelea y dije, no, no voy a seguir como anotando ya. más cosas. Entonces, a lo mejor Aparte que, podrías decir que continuando como esta situación se prolongó, la reflexión es la misma que está más arriba. Listo. ujú, claro, Permiso. porque igual fue al día siguiente en la otra clase, entonces igual fue como Claro. igual media compleja, No, porque al niño lo claro, habían suspendido, los amigos estaban de que, no sé, organizándose qué vamos a hacer después, y claro. fue, Claro, por había ejemplo, mucha pero a presión. lo mejor si tuviste una intervención señalando alguna reflexión con los estudiantes que compartiste, por ejemplo. Ujú. Por eso te digo, o sea, volviendo un poco a tu tesis, ¿eh? O sea, aquí ya no tiene nada que ver tú como profesora de lenguaje, pero tú eres formadora, Sí. ¿cachai? Entonces, Ujú. entonces ese rol de formadora, yo creo que el de formador va antes que el de profe de lenguaje. Más sobre todo ahora después de la pandemia,
Sí. de esta tontera que he escuchado en un grupo político que dice, con mis hijos no te metas, a mi hijo lo educo yo. Sí, claro, mira qué pasó con la pandemia. Sí. Sí, pues, No sirvió de mucho eso. claro, 2 años y quedó una catástrofe. Ya, sigamos, a ver. Ah, ya, a ver. Ya, Ya este es está. otro día. Son dispersos, ya. Al ser la primera clase, la atención estuvo totalmente enfocada en el contenido, por lo que en esta clase no surgieron inconvenientes. Ya, ¿qué contenido era? Empezamos a ver la unidad 2 del género dramático. Ya, eso explícitamelo ahí para que me des un poco de contexto. Ya. ¿Eh? Entonces, la unidad 2, ya, o sea, unidad 2, ya, género dramático, perfecto. Los estudiantes no conocían la plataforma Kahoot que utilizamos al final de la clase, lo que hizo bastante atractiva para ellos. Además, se conversó con la profesora guía sobre dar puntaje extra para la próxima evaluación, obteniendo una respuesta positiva por su parte. El obteniendo, antes del obteniendo una coma, porque obteniendo es un gerundio. ¿Ah? Siempre antes de un gerundio, cuando no está, forma parte de cuando no forma parte de una perífrasis verbal como está obteniendo, que ahí sería un solo verbo, pero cuando digo obteniendo, porque sigo agarrando la idea anterior, me estoy colgando, ponle una comita siempre. Ya. Ya. La clase en Gracias. general estuvo muy buena, se respetó la planificación y el contenido. Por otro lado, hay un factor que se debe fortalecer es el tiempo de clase y distribuirlo más en el trabajo de la de los estudiantes que en el contenido como tal. Perfecto, o sea, evitar cátedra. Muy bien, muy bien. Ya, por ejemplo, cosas que también puede incorporar, a lo mejor se hizo un cierre de la clase. A nosotros todos En es- nos cuesta hacer el cierre porque nos embolamos, nos subimos a la moto y le damos y no hacemos cierre. Y esa es una Sí, cuestión. Y creo que en digo, esta clase fue la primera y ya, creo que no me alcanzó ya, el tiempo perfecto. para eso. No, si a todos nos pasa, yo de repente siempre digo, no, si voy a hacer una introducción corta, pero resulta que los cabros van preguntando o no cachan nada antes de partir con el tema y las introducciones que yo digo, ya, son 15 minutos, son 30 Claro. antes de entrar en el tema, entonces se me atrasa todo, Ujú. se me atrasa todo. Ya, sigamos. Después, Ya hasta ahí he llegado pasando la información que tengo anotada en ya, mi libreta, porque ya, fui ok, como tomando apuntes por clase y eso ya, es como lo que he súper. Ya, ido. eso mismo, entonces tienes que seguir trasladándolo de aquí al domingo, porque yo el lunes voy a empezar a revisar ya con notas, ya no puedo ayudarte más, o sea, si tuviéramos más texto Ya, lo podría hacer, pero no lo voy a poder hacer. Entonces sigue, exacto, evitar cátedra, por ejemplo, no sé, fortalezas de la implementación pedagógica. Por ejemplo, a lo mejor yo lo que vi, al menos ese día en tu clase, en tu colegio, es que se pierde poco tiempo. Los profesores llegan a la ujú, hora, los estudiantes ingresan más o menos a la hora, que se ve al tiro, empiezan ya, la clase empieza, o sea, no son 20 minutos en que se calmen, se relajen, que lo he visto en otros claro. colegios y digo, oye, pero ¿y el profe cuándo aparece? ¿Cachai? Y es puro tiempo Sí. perdido. O sea, yo te digo, vi una clase de 90 minutos que al minuto 80 la profesora empezó a hacer la clase. Mm, es complejo. Yo Es que, creo que es es que- muy complejo cuando los estudiantes no están acostumbrados a que al momento de llegar a la sala se debe iniciar la clase. pero tú ponías el ritmo, tú lo ponías, tú lo ponías, Sí. tú lo ponías. Si tenés que ser, disculpa, tenés que ser vaca, tenés que ser vaca. Pero los cabros en el fondo, piénsalo así, te están dando 1 minuto, 1 hora y media de su vida para ti, como profe. Sí. Tienes que pensarlo así. El cabro podría estar acostado en la cama, podría estar jugando a la Play, podría estar haciendo cualquier otra cosa que para él es más provechosa que estar en la sala de clase. Ujú. Entonces uno tiene que volver ese tiempo lo más provechoso posible. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, cuando vi esa actividad que ustedes hicieron de Macbeth, me acuerdo que participé un rato con unos chiquillos, y sí, ¿no? Sí estaban trabajando, pero igual, por ejemplo, yo me acuerdo que en un momento les dije, oye, pero mira, fíjate, Macbeth es un mangoneado. ¿Ah? Lady Macbeth, ahí no manda calzoncillo, manda calzón. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, en el fondo, y empezaron a participar un poco más. Ya, ojo, yo siempre cuando uno está de afuera todo lo ve más claro, no quiero decir que tengo Ujú. superpoderes, por favor. Pero en el fondo, incluso esa conversación que se dio es provechosa para ellos. Porque a lo mejor Macbeth es un texto que igual es duro, Sí. es difícil, pero ¿cómo lo hago más provechoso? Bueno, hablemos con otra terminología, y es lo que estaban haciendo ustedes, Ujú. que le hicieron el cambio. Entonces, eso, por ejemplo, no sé si está declarado hoy, pero es una fortaleza de convertir un texto que en sí
es complejo o puede eventualmente ser hostil para los estudiantes a través de una actividad que lo que intenta es que ellos, modificando el registro, el léxico, se vuelva algo entendible para ellos. Ujú. ¿Sí? Sí, no, y finalmente, después de esa semana de convertir el texto al lenguaje más actual, después tuvieron que actuarlo. Y no, las presentaciones estuvieron muy buenas. Yo creo que se perdió esa clase. Sí, yo me acuerdo de un chico que tiene unas uñas negras maravillosas. Sí. Y yo le dije, pero Fue, mira, fue Lady Macbeth, sí. yo le dije, esas uñas negras, tan elegantes, son un recurso súper bueno para hacer Lady Macbeth. Andaba con una copa, llevó una copa después, así la andaba trayendo. Maravilloso. Así le Entendió decía, todo, oye, entendió sí, todo, sí, entendió todo. O sea, imagínate un texto de cuánto, 3 siglos, 4 siglos atrás, lo puede estar usando un cabro que, insisto, te digo, o sea, ese mismo cabro que puede estar escuchando música urbana, Pablo Armando Conates, también puede leer más. sí. ¿Cachai? No es Y cáncer. les Uno, gustó harto. Hubo otro grupo que era el que estaba como al final sí, sí, yo estaba muy justo, avanzado. justo al lado suyo. Sí, Ellos también hicieron un muy buen trabajo, muy bueno. Ellos aprendieron su parte y llevaron trajes porque eran el mayordomo y no sé quién más. Entonces, no, se caracterizaron súper bien y después llevaron a cabo, pero se metieron en el papel y no, cuando maravilla. se enojaban, tiraban las cosas y no, hablaban fuerte. Entonces fue una actividad súper buena en general fue súper buena. Qué bueno, maravilloso. Ya, sigamos, sigamos. Súper bien. Eso mismo, fortaleza de la clase. Ojo, si una clase te salió mal, a ti o a la profesora, decláralo. Porque a mí, como yo te decía, por ejemplo, dice número de clase, percepciones generales, inconveniente, votar inconveniente. Ya, por ejemplo, yo este tema no lo conté, no lo manejo bien. Ujú. Y si ya llegaste hasta ahí, ya no podía hacer mucho para atrás, po, pero sí para adelante. O sea, ya mira, Sí. esto estuvo fuerte, pero esta es mi reflexión. Mi reflexión es que yo creo que este contenido no lo manejo bien, que debiera estudiarlo de tal manera, si bien a lo mejor en la universidad no lo vi, creo que sí tengo que recurrir a tal instancia. Por ejemplo, currículum en línea. El Ministerio de Educación en línea tiene recursos hasta que nos dé hipo, están las clases hechas algunas, están Sí, sí listas. estuve revisando en el currículum nacional que salían como varias cosas, Hay actividades, muchas sobre todo cosas. cuando quedaba una semana para salir de vacaciones, o creo que fue durante esa semana antes de salir de vacaciones, ¿Mm? se siguió trabajando con los chicos que iban a clases. Y hubo un día que el jefe de UTP, Raúl Villalón, me dijo, necesito que me ayudes a cubrir tal curso, me dijo, y que hagan una actividad de lenguaje. Y yo así, ¿qué actividad podemos hacer que dé para una clase, que Claro, pueda hacer? Y no, y estaba en ese momento cuando él me lo mencionó, estaba con un primero medio que yo no conocía, que no los había visto nunca. Y me puse a buscar en el computador y dije, ¿qué actividad podemos hacer? No tenía nada guardado, así como que nunca nos pudiera suele. servir. Y encontré en el currículum nacional una actividad impecable. Y funcionó súper bien. Súbela también, súbela, dile esto lo tomé, que esto es una actividad que yo hice de urgencia, ¿ya? Ya. Porque también es parte de tu trabajo, yo insisto, la Ujú. práctica es un trabajo. Ya, entonces eso, yo insisto, que a mí lo que más me importa de todo esto, por supuesto, es que tú reconozcas un inconveniente, que reconozcas fortaleza, pero lo más importante para mí es la reflexión, Ya. ¿ya? Sigue para abajo, y ahí te voy a explicar por qué, hasta el final, hasta el final. Aquí en la parte final empecé a añadir cosas, Aquí, mira, pero reflexiones finales. más arriba, más arriba. Ahí está, mira, reflexiones finales. Ya. Yo creo que ahí, en las reflexiones finales, yo te sugiero que sigas un poco el mismo orden, ¿ya? Cuando se refiere a la enseñanza, yo ahí agregaría una otra cosa que sería la enseñanza y el aprendizaje, ¿ya? Y donde dice aspectos Ya. pedagógicos del trabajo docente, yo creo que en esta parte aquí hay como dice el texto, hay más arribita, si tú lo subes un poquito, dice que es una reflexión general. ¿Mm? Sí. Entonces, por ejemplo, un poco lo que yo estábamos hablando delante de la tesis y todo lo demás, yo te estaba haciendo una declaración de mis principios como docente.
¿Ah? Pedro Pacheco, creo que esto es la educación. Yo, Ujú. Aileen, ¿cierto? Sí, Aileen. Aileen, yo, Aileen Mesa, no tienes que escribir yo, Aileen Mesa, sino que en el fondo decir yo, Aileen Mesa, creo que esto es la educación. No tenemos por qué coincidir, pero sí, lo que yo no quiero, o me parecería un poco preocupante, es que nosotros como profesores no tengamos una interpretación de quiénes somos y qué rol jugamos. ¿Ah? Entonces, por Ujú, ejemplo, yo, como yo te decía hace un rato atrás, yo por lo menos como profesor, primero que todo entiendo que soy un formador. Y por lo tanto, en ese rol de formador, si bien yo soy un profesor de lenguaje y comunicación, tengo que tener un bagaje y un capital cultural, esto es muy personal, ¿ah? Muy personal. Y a lo mejor alguien me dirá, pero es irrelevante. Sí, puede ser. Lo más amplio posible para poder, porque primero enriquece mis clases. ¿Eh? Por ejemplo, si yo voy a ver romanticismo, yo podría darle Gustavo Adolfo Bécquer. Ya, sí, que es como clásico. Pero también les podría mostrar una pintura, ¿entiendes? Entonces una ujú. pintura es inmediata y al tiro digo, ahí está, mira, es romántico por tal y tal razón. Sí, por ejemplo, está la Claro. libertad guiando al pueblo, la mujer con la pechuga y la bandera francesa. ¿Eh? Eso es romanticismo puro. ¿Sí? No, no sé por qué, para sacar un poco la idea de romántico como amor. ¿Sí? Entonces, Claro. es como en el fondo esta idea de abrazar, valga la redundancia, abrazar una idea, por muy irracional que sea, y jugártela por ella. Esto es romántico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para mí, esos son elementos importantes. ¿Qué otro elemento importante para mí como profesor? Yo, Pedro Pacheco, el orden. O sea, sin orden no hay aprendizaje. ¿Eh? O sea, o sea, el orden de llegar a la hora de la clase, de la clase partirla a tiempo, de que la clase esté bien estructurada. Porque si uno es cierto, tiene espacio para improvisar en la clase, pero en mi clase no puede ser toda una improvisación. Claro. ¿Cachai? Pero esos son mis conceptos míos, Pedro Ujú. Pacheco. Ahora, para que eso se quede más bonito, yo te sugiero que lo hagas así, siguiendo este mismo principio, o sea, este mismo orden, la enseñanza, la profesión docente, mi docente como profesor, que ojalá lo respaldes con alguna bibliografía. Y ahí mismo puedes encontrar bibliografía que es la que ustedes hayan visto durante su etapa universitaria, de algunos autores, los que te acomoden más y que respalde lo que tú digas, y o ir a documentos ministeriales, por ejemplo, el marco para la buena enseñanza, por Ya. ejemplo, que es uno de tantos. ¿Cachai? Ujú. Entonces, en el fondo, aquí yo pongo entre paréntesis que este punto es, yo diría que es como un discurso político-pedagógico. O sea, ¿quién soy yo, Aileen Mesa, profesora? ¿Qué creo que soy? O más que creo que soy, ¿cómo veo yo la educación? Porque alguien podría ser, por ejemplo, para algunas personas, dicen, para mí la enseñanza o la educación es un bien de consumo. Hace poco lo decía un presidente. ¿Mm? Entonces, Ya, entiendo. por ejemplo, para mí es un derecho. Para mí la educación es un derecho. Pero también creo que es un privilegio. ¿Mm? Entiendo. Entonces, hacer entender, bueno, etcétera. Y ahí puedo justificar. Profesión docente, dificultades, alegría, un poco resumir lo que tú ya viste antes, y aquí esto es muy personal. Por ejemplo, expectativa, por ejemplo, mi expectativa es ser un poco mejor, creo que hay cosas que debo mejorar, qué preocupaciones tengo. Por ejemplo, una preocupación que yo tengo como profesor, te lo digo yo, pero es mía, no necesariamente tiene Ujú. que ser tuya. Es que creo que antes teníamos en los colegios o en los cursos, no sé, 45 y habían 5 que eran desordenados, ¿ya? Habían otros 20 que le iban más o menos y otros 20 que eran buenos, o 10 15. Pero en el fondo había una gran mayoría del curso que te seguía. Hoy día tengo como, yo, Claro. al menos lo que he visto en las prácticas, lo que veo en mi propia experiencia profesional, es que tengo como que en cada curso tengo dos cursos, los que creen en la educación como un proceso fundamental para la formación y otros que no están ni ahí. Sí. ¿Mm? Y Sí. te digo más. Y un poco para que lo consideres para tu práctica, para tu tesis. Los que no están ni ahí escuchan una música y los que están ahí escuchan otra música. Es lo que yo Puede veo, ser. es lo que yo Ujú. veo. Y es porque a lo mejor, claro, como te decía un poco adelante, o sea, en el fondo pensar que en la educación que hay que estudiar porque es un proceso largo,
eh, es poco atractivo. Si tenemos todas de perder. Entonces, en el fondo, nosotros estamos sacando el agua de un bote con una cuchara y llega un reggaetonero famoso y te llena el bote con un balde de agua, con una manguera de bombero. Y tú puedes ser de profe sacando la agüita para que el barco no se hunda, para que el bote no se hunda. ¿Cachai? Y en el fondo veo que cada vez hay más estudiantes que Sí. de otra manera creen menos en la educación. Te lo digo súper y no, no solamente los estudiantes, las familias. A pesar de que hoy día, por ejemplo, se puede estudiar con gratuidad. O sea, muchos de mis estudiantes, yo les digo a la Le estoy familia, escuchando poco, profe. sí, Se queda pegado. estoy inestable. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora es mejor. Ya. Sí, está inestable el Sí. internet, no yo. Ya, sí, también. Tuve una mala tarde hoy día. Ya, y mi presente y mi futuro como profesor. Entonces, la profesión docente, en el fondo, también un poco partir de lo que fue tu experiencia y un poco ampliarlo a los otros profes. Entonces, por ejemplo, los protocolos, la importancia de los protocolos. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de las sanciones hoy día es una cuestión que es está súper restringida. O sea, a los estudiantes hay que sancionarlos también. ¿Sí? O sea, no es, es puro nada. Incluso No puede- esto lo vi en una situación súper compleja, demasiado compleja, que no pasó en el curso que yo estuve trabajando, pero pasó en otro segundo medio, que había un estudiante que se le sorprendió vendiendo marihuana en el liceo. Tienen que llamar a los pacos. Y Perdón, los claro, carabineros. o sea, llegaron. Tienen que llamarlos. Llegaron los carabineros, los señores carabineros. Me salió. y, y se lo llevaron esposado, a pesar de que era un menor de edad, igual fue como chocante, pero después fue como que ya, o sea, nos imaginamos que lo van a, no sé, expulsar, y no fue Claro, pero expulsado. lo que pasa es que El, también ahí hay vulneración de derechos, ahí hay que hablar con la familia. ese es como el tema complejo, porque para algunos, y lo digo porque varios niños hablaban conmigo al respecto y eran como, oh, profe, ¿usted supo lo que pasó? Porque Es la después se sensación de filtró un impunidad. video, porque sí, eso. ¿Usted Entonces no supo lo que pasa nada, pasó aquí no pasa con tal nada. y tal? Porque eran dos chicos que estaban juntos haciendo como el trabajo. Y el que lo encontraron carabineros y el que no tenía, como que no tenía pruebas, por decirlo así, siguió de forma normal. Entonces Claro. fue como que después, como le decía recién, se filtró un video de cuando se llevaban al niño esposado y todas las cosas, y era como, profe, ¿y qué cree usted que va a pasar con ellos? Y yo así como, no sé, y No, me y no, ¿qué decían, no, opinan? yo creo que lo van a expulsar, me decían. Yo sí no tengo idea qué vaya a pasar porque yo no soy la encargada de asuntos estudiantiles, ahí yo solo lo ve el inspector y bla, Claro. bla, 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 bla. Y, pero esa impresión como que tenían los chiquillos que, o sea, lo mínimo que podría haberle pasado era la expulsión y después resultaba que lo Eso veían, lo tienen que veían dentro mencionarlo, del por ejemplo, colegio profesión y docente, era o sea, como decir, que, ¿qué pasó aquí? O sea, por ejemplo, a lo mejor el rol, yo igual, por ejemplo, decir tú, lo puedes decir o no, mira, hoy no es que un minuto y tanto. Sí, yo, por ejemplo, como estudiante recuerdo que las cosas eran de tal manera, la autoridad del profesor se veía de tal manera, y hoy día igual hay otras cosas que están pasando, que lo hace más difícil. Sé, por ejemplo, el tema de los teléfonos, hoy día es un elemento nuevo ujú, que distorsiona mucho las clases, para bien o para mal, pero generalmente para mal. ¿Ah? Y eso, entonces mi presente y mi futuro como profesor, un poco también, y ojalá todo acompañado de bibliografía, ¿ya? Si bien en la rúbrica no lo señala, yo creo que uno tiene que, no es una mala ya, costumbre incorporarlo. Y evidencias de trabajo docente es todo lo que tú pusiste ordenadito en las carpetas que están en tu carpeta de Aileen Mesa, ¿ya? Eso. ya. Pero tengo que colocar, por ejemplo, es que no tengo registros fotográficos, ni audios, No, ni lo que grabaciones de tengas, lo clases, que tengas. nada de eso. Pero, por ejemplo, hice
hice guías, hice pruebas, todas esas Todo. cosas las tengo que Guías, añadir. pruebas, rúbrica, todo lo que hiciste. Y los PPTs de las clases igual, También, también, todo. Súbelo todo. Todo es evidencia. ya. Todo Yo justifica lo que está esas las diciendo. hice en Canva. Mándame el link. Yo esas cosas las hice en Canva, entonces podría ser añadir el link porque también Entonces, hice pon una Kahoot carpeta, y también tengo un el archivo link diga, un de archivo que diga, archivo, un Word que diga materiales usados en Canva y el contenido de la unidad, la fecha y el link. Y eso, se va a cortar. Lo perdí, no le Aquí escuché estoy. nada de lo que